Bien, esto nos lleva a otro espacio, que es la relación entre las humanidades, o sea, ciencias humanas y ciencias sociales, el arte y la divulgación. Este GIF que ustedes ven acá es de un videojuego que se llama Assassin's Creed. Assassin's Creed tiene una cosa interesante y es que ellos tienen contratados historiadores para poder, digamos, hacer la trama del videojuego. El videojuego básicamente es de o sea, es una vaina de unas organizaciones secretas que quieren dominar al mundo, pero utilizan la historia para digamos, coger experiencias y permitir que la historia siga su curso y que ese grupo de gente no dañe la historia y no gobierne el mundo. Sin embargo, más allá de eso, el detalle de algunas cuestiones históricas van a ser importantes para entender, digamos, el contexto social, el contexto cultural e inclusive las ideas porque aparecen intelectuales. Ya. El videojuego como tal tiene una capacidad de representación, pero él al mismo tiempo vende. De hecho, es una franquicia ya con todo el cuento. Cuando se quemó la iglesia en Francia, no recuerdo el nombre, me disculpan, ellos tomaron las imágenes de este videojuego para reconstruir la iglesia, porque estaba hecha a fino detalle. Entonces ahí vemos cómo las humanidades, en este caso la historia, se apoya en el arte, el videojuego, vemos arquitectura, vemos historia del vestido, el dibujo del personaje y toda la cuestión. Y además esto permite divulgar, porque la gente que juega esto tiene un acercamiento a las humanidades, ya, que es importante. O sea, los videojuegos tienen esa capacidad, no todos, pero está la posibilidad y a eso es lo que apunta el producto cultural. Igual, así no tenga esa intención, uno puede sacarle cuestiones filosóficas y psicológicas a los videojuegos. Bien, continuemos. ¿Qué va a pasar con esta cuestión? Primero, hay tres elementos básicos. El primero, la teoría del arte. La teoría del arte nos va a permitir entender cuáles son cuál es, digamos, la lógica dentro del arte y cuál es su capacidad de representación. Ya. Además perdón, la teoría sociocultural. La teoría sociocultural son este grupo de elementos que le sirven al artista para darle cohesión a su obra. Un ejemplo, la arquitectura, el modo de pensamiento de algunos personajes, también puede ser la filosofía, también puede ser la sociología, la antropología. Siempre hay como que una investigación cuando se utiliza para divulgar. Y además hay una cuestión de gestión de proyectos. ¿Por qué? Porque si yo quiero vender mi arte, por ejemplo, yo quiero vender una obra de teatro, yo necesito entender cuál es la idiosincrasia a la que me estoy enfrentando y para eso, digamos, la gestión de proyectos, cuando uno mira el nicho, le permite entender a uno a qué público objetivo va la obra. Esto es importante, ¿por qué? Porque si yo hago por ejemplo, en Barranquilla, si yo hago una obra en un teatro, no me va a llegar la misma gente que si, por ejemplo, yo hago una obra en un parque importante. ¿Por qué? Porque el teatro está en la periferia como centro de sociabilidad, mientras que el parque sí está determinado como un espacio de sociabilidad casi que por inercia. Ya. Lo mismo sucede con los conciertos. No es lo mismo que yo haga un concierto en un bar que yo haga un concierto en un parque. Históricamente, Barranquilla ha tenido los conciertos importantes, fuera de los de carnaval, en los parques. Ya donde queda el Elías Chewin, en los 50 se hacían conciertos para la familia que tenían jazz, tenían música clásica y tenían ópera. Entonces, eso en ese caso. Bien, la relación de la teoría del arte, la teoría sociocultural y la gestión de proyectos determinan puntos de encuentro. Y esos puntos de encuentro dan las bases y dan, digamos que como que delimitan cómo se va a desarrollar el producto cultural. ¿Por qué? Tenemos la cuestión visual o la cuestión representativa a través del arte. Tenemos la cuestión simbólica a través de lo que viene a ser lo sociocultural y tenemos la cuestión de cómo llegar al público, que es a través de gestión de proyectos. ¿Ya? Esos tres puntos que se van a cruzar van a crear lo siguiente. El primero es la transcritura. La transcritura le concierne más que todo al arte. Es cómo yo puedo pasar de un tipo de arte a otro sin que pierda la capacidad del primer tipo de arte. Un ejemplo, es como yo cojo un cómic y lo paso a una telenovela sin que en la telenovela me pierda la información del cómic. Y se puede hacer con todos los tipos de arte.
hay música basada en cómics, hay cómics basados en literatura, hay literatura basada en cuadros, hay cuadros basados en videojuegos y así sucesivamente. Es normal en el proceso creativo. Pero esto es importante, ¿por qué? Porque no todas las sociedades consumen el mismo tipo de arte. ¿Ya? Entonces, en una sociedad del espectáculo como lo es Barranquilla, yo, por ejemplo, haría una obra de teatro en un parque. ¿Ya? Pero si yo estuviera en Bogotá, yo no lo haría en un parque porque el clima requiere mucha logística. Entonces, yo la tiro en un teatro porque es menos logística. ¿Ya? Entonces, por eso es importante la gestión de proyectos aquí, porque eso se consigue a través de la gestión de proyectos. Eso en el arte. Se necesita una sensibilidad interdisciplinar. ¿Cuál es la sensibilidad? La sensibilidad es entender hasta qué punto yo voy a usar el arte, hasta qué punto lo sociocultural y hasta qué punto yo voy a entender mi producto como una mercancía. ¿Por qué es importante esto? Porque cuando uno promete un proyecto, ellos esperan algo de ese proyecto. Si no reciben lo que esperan del proyecto, el proyecto pierde capacidad de impacto y por lo tanto pierde capacidad divulgativa, que eso es lo que no se quiere. ¿Ya? Entonces la sensibilidad interdisciplinar va a ser importante. ¿Por qué? Porque eso limita también la labor del investigador y del artista. Entonces, el artista en este caso no podría decir es que yo siento eso y usted no puede meterse en mi sentimiento. Y en el lado del teórico social, lo que va a decirle es que a través de la praxis, o sea, de la experiencia que da la gestión, uno no puede forzar a que la obra o digamos el producto cultural diga lo que yo quiero, sino que tiene que decir lo que puede decir. Y al gestor también le dice que tiene que estar, digamos, dentro de un círculo donde la comunidad sea la que sea beneficiada. Porque hay un problema con la gestión y es que por lo general el crédito se queda con el gestor o con el productor cultural, pero la comunidad no se ve beneficiada. Y por último, los proyectos, que ya es la parte de gestión, que deberían visibilizar los fenómenos culturales. Ya, para eso hay delimitaciones que pueden ser la misma semiosfera, digamos la historia u otros, pero la idea es que el producto cultural nos vaya a permitir visibilizar un fenómeno, bien sea el conflicto armado, bien sea el feminismo, bien sea el masculinismo, porque también hay masculinidades, de pronto la historia desde abajo al estilo marxista, de pronto, yo no sé, la teoría de la liberación, toda esta cuestión ya. Siempre tiene que estar eso, el fenómeno cultural tiene que estar visible y tiene que ser entendible, porque para eso está el artista. Esa es la función del artista, que él puede hacerlo visible, palpable. Entonces, bien, al lado derecho tenemos Pecados Veniales. Pecados Veniales es una historieta erótica. Es de Arthur de Pins, el mancito de francés. Los franceses son buenos para hacer historietas, del 2009. ¿Qué tiene interesante Pecados Veniales? Pecados Veniales usa la psicología ya para entender los procesos que permiten que un hombre y una mujer interactúen entre sí. Ya. ¿A través de qué? De la psicología y de lo que podríamos llamar desde el darwinismo, el darwinismo sexual, ya que es como es esta cuestión de buscar a la mejor pareja, cuáles son los problemas, la cuestión sexual, en fin, toda esa cuestión. Es importante, ¿por qué? Porque nos está acercando a una teoría darwinista, una cuestión de psicología social a través de un cómic. Si es para adultos, es cierto, pero es una forma de acercarse a ello. Bien, al lado izquierdo tenemos Neon Genesis Evangelion, que es un anime de robots, básicamente. ¿Qué tiene interesante esto? A través de la filosofía y la psicología, nosotros podemos entender cuestiones como la metáfora del erizo o el problema del erizo, que es cuando yo me intento acercar a alguien, pero en vez de acercarlo, realmente lo que hago es lastimarlo. ¿Ya? Además de eso, nos permite entender muchos elementos de la modernidad japonesa que se pueden ver en el trato que hay hacia la gente y, digamos, como esa versión piramidal de la cuestión en Japón. Es interesante un acercamiento a este anime porque nos deja entrever muchas cosas. Lo mismo, él se vende, pero al mismo tiempo representa lo que viene a ser, por ejemplo, el cuerpo, el yo y otro grupo de elementos que comparten la filosofía con la psicología. En cuanto a la transcritura, en el lado derecho tenemos Labio de Liebre, que es la misma obra de teatro que veíamos al principio, pero esta es pasada al cómic en el 2020. ¿Qué aporta el cómic que no tiene la obra de teatro? Bueno, el cómic puede tener más multiplicidad de planos, por ejemplo, y además a través de la gestualidad permite entender mucho mejor, digamos, los procesos que pasa cada uno de los integrantes de la familia en el proceso, pues, de perdonar a sus victimarios, porque recuerden que eso es relacionado con el conflicto armado. ¿Eso por qué lo digo?
Porque por ejemplo, de una obra de teatro o de una presentación de danza en un parque, se puede sacar un cómic que siga la línea, perdón, y sea una continuación. ¿Esto que va a permitir? Que llegue a más público y obviamente también va a permitir que ese proceso divulgativo tenga más impacto en la sociedad.